Muy buenos días, queridos amigos. Dice el dicho mexicano que el que ríe al último ríe mejor. Y en este pasaje vamos a ver cómo los fariseos y los maestros de la ley se burlaban, se reían del Señor Jesucristo. Pero al final los cristianos reímos mejor. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos 35 en adelante. Y dice así: lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Esa es la primera, le llamo yo, paradoja o ironía, porque para ellos era una burla, pero realmente era una verdad. Y los Pilato y los romanos que lo crucificaron, los soldados, les pareció bien ponerle por título: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para ellos era una ironía, era una burla, porque realmente no creían que lo fuera. Si lo hubieran creído, no lo hubieran crucificado. Pero decían: es que él dice. Inclusive los judíos, los fariseos, fueron con Pilato a decir: no pongas este es el Rey de los judíos. Pon, él dice: yo soy el Rey de los judíos. Pero Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Y de alguna manera Dios mismo usa a Pilato para que se le ponga el título que el Señor Jesús merece. Él es el Rey. Dice versículo 39: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y él es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Es muy interesante ver cómo estas ironías que tenían sobre el Señor Jesús los judíos realmente eran profundas verdades. Por ejemplo, ellos dijeron: tú que dijiste que destruirías el templo y en 3 días lo reconstruirías. Pero es que Jesús nunca habló del templo de Jerusalén, siempre habló de sí mismo. Y efectivamente ahora estaba siendo destruido su cuerpo, pero al 3er día él iba a resucitar. Dice: se burlaban de él y decían: salvó a otros que ahora no puede salvarse a sí mismo. Y esto es lo irónico. No es que el Señor Jesús no pudiera salvarse a sí mismo, sino que él, por amor a su pueblo, había decidido entregar su vida. Y realmente él no podía salvarse a sí mismo, porque no se podría haber cumplido el plan redentor del Padre. Él, por amor a nosotros, no se salvó. No es que él no pudiera por su falta de capacidad o su poder no se lo permitiera, sino porque le venció el amor que tenía por su pueblo y él no pudo salvarse a sí mismo. Y dice: se ha curado a otros que se salve a sí mismo. Y efectivamente el que él no pudiera salvarse nos da la posibilidad de que nosotros ahora seamos salvos. Por eso es nuestro Salvador, porque él nos salva. Nos salva del castigo, nos salva de la ira de Dios por nuestro pecado, nos salva de nuestro propio pecado, de nuestras propias debilidades, de nuestra propia carnalidad, para llevarnos a ser obedientes a Dios. Y dicen: si él es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz. Claro que era el Hijo de Dios, pero precisamente por ser el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, él había venido para cumplir una tarea, y esa tarea era precisamente arriba de la cruz. Y decían una cosa más: él confía en Dios, pues que lo libre ahora. Y efectivamente Jesús confiaba en su Padre, y su Padre es el que finalmente lo resucita, lo libra de la muerte en la cruz y lo resucita. Vea usted cómo estas ironías, es interesante cómo ver, ellos se burlaban, ellos se mofaban, querían ofenderlo, pero en realidad estaban declarando profundas verdades del Evangelio. Dice el versículo 45: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Queridos amigos, este es el momento clímax de la historia de la redención. Algo que había sido anunciado desde los tiempos de Adán y de Eva, cuando Dios le dijo a la serpiente que un descendiente de la mujer le aplastaría en la cabeza. Y ahora se está cumpliendo en la persona de Cristo, y justamente el momento en que Cristo enfrenta la muerte y haya enfrentado a Satanás y los vence para coronarse como Rey y Señor. Pero decíamos en un día anterior, Jesús no quería la cruz, pero no era tanto por el dolor de enfrentar la muerte, sino porque Él sabía que iba a llegar un momento como este, en el que iba a cargar el pecado de todos nosotros, y el Padre no resistiría el verle lleno de maldad, lleno de lo que Él mismo aborrece. Y el Padre va a tener que voltear su mirada hacia otro lado, porque el pecado está puesto en el Señor Jesús. Y en ese momento es cuando el Señor Jesús exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es interesante, si usted lee el Salmo 22, el 1, dice estas mismas palabras. El rey David, siendo un tipo de Cristo, él experimenta en algún momento de su vida el dolor, y pareciera que él experimenta ese abandono de Dios. Y es justamente lo que ahora está experimentando el Señor Jesucristo. En otros devocionales hemos dicho: cuando Dios se aleja de nosotros. Y muchos de ustedes me han escrito para decirme: no, es que Dios no se aleja, somos nosotros. Pues en este pasaje vemos claramente cómo cuando el pecado abunda en nosotros, cuando está encarnado en nuestro corazón y en nosotros no hay un espíritu dispuesto a arrepentirnos, Dios simplemente se aleja. La palabra clave, Jesús decía: arrepentíos, arrepiéntanse. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, entonces Dios derrama de su gracia en nosotros. Queridos amigos, quisiera ir solamente a la última parte, donde dice que cuando Jesús murió, el cielo se puso oscuro y el velo del templo se rasgó. Sí, el templo de Jerusalén, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el pueblo no podía entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ese es el logro más grande que el Señor Jesús pudo haber realizado, que lo que nos separaba de Dios ahora es quitado de en medio, y ahora podemos llegar al Padre. Eso que Él vivió, ese distanciamiento, esa lejanía, ese castigo de Dios, fue el castigo que nosotros merecíamos, pero nosotros hubiésemos muerto cargando nuestro pecado y hasta ahí hubiésemos llegado. Y ahora el Señor Jesús, Él nos da la posibilidad de que nosotros podamos llegar hasta la mismísima presencia de Dios. Ya no hay cortina, ya no hay velo, ya no necesitamos a un sacerdote humano, a un sumo sacerdote humano, porque tenemos a nuestro gran sacerdote, el Señor Jesucristo, y Él es el que nos da el acceso hasta la mismísima presencia del Padre. Acompáñenme a orar. Padre, gracias porque podemos recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, y esto renueva nuestra fe, renueva nuestro amor, renueva nuestro ánimo como hijos tuyos, de saber que lo que Cristo sufrió fue algo insoportable humanamente hablando, pero fue necesario para que ahora nosotros podamos disfrutar de esta comunión contigo. Oh Padre, si ahora no hay velo, si ahora no hay cortinas, si ahora no hay nada que nos impida llegar hasta tu presencia, yo ruego, Señor, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para que haya en nosotros el deseo de buscarte todos los días, en todo momento, y vivir, experimentar esa relación profunda, íntima contigo, sabiendo que ya no hay ninguna barrera que nos aleje de ti. Al contrario, somos acercados a tu presencia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te alabamos, te bendecimos y honramos a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.
Amigos, pues sigamos leyendo el Evangelio y sigamos viviendo esta semana de la pasión del Señor Jesucristo. Nos vemos el día de mañana.